ahí si quieres. Ya. Buenos días. El día de hoy nos encontramos con el doctor Andrés Fernando Rodríguez. Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, gracias. ¿Podrías decirnos, por favor, la universidad de la que eres egresado y la labor que desempeñas actualmente? Soy egresado del pregrado de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente soy residente en Medicina Interna Ok, en la misma universidad. listo. Bueno, doctor Andrés, voy a hacerle algunas preguntas sobre un proyecto que estamos trabajando concerniente a la importancia de la relación médico-paciente. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál considera usted que es la base de la efectividad en la actividad clínica? Para responderte esa pregunta, primero toca mirar un poquito qué es la efectividad en la actividad clínica. Entonces, algunos médicos pueden considerar que ser eficaz en la actividad clínica es lograr un diagnóstico y lograr un tratamiento adecuado. Eso a veces es cierto, es muy importante, pero es solo una parte, a veces puede ser muy reduccionista porque el paciente no solo es un cuerpo que está enfermo, sino es una familia que está enferma, es una sociedad que está enferma porque deja de trabajar, es un sistema de salud que también se enferma porque tiene que costear un paciente, entonces no solo debe ser el diagnóstico y el tratamiento, sino algo más. En ese sentido, entonces, digamos, la base para tener una adecuada eficacia médica es tener conciencia que el paciente es algo más sistémico que solo un cuerpo enfermo. Y lo segundo pilar sería el compromiso que tú tienes con tu paciente, el compromiso ético de querer ayudarle. Y es un compromiso ético que no solo lo vas a ayudar a él, sino que vas a apoyar a su familia y vas a apoyar a la sociedad como conjunto. Listo. La segunda pregunta es, ¿considera usted que es importante la relación médico-paciente en lo que concierne a la atención médica y por qué? Si la relación médico-paciente es algo inevitable que siempre ocurre entre el médico tratante y el paciente, digamos, es algo inevitable, por más que un médico tenga subalternos que interactúen con el paciente, igual hay una relación que es tanto legal como ética, como inclusive afectiva en muchos casos. Por eso es importante por varios motivos. Primero porque es lo que permite la interacción y te da lo que te permite acceder a la información que necesitas del paciente. Porque tú estás buscando un diagnóstico inicialmente, alguien que te está pidiendo ayuda, que está enfermo o que por lo menos cree estarlo, y te está pidiendo ayuda, entonces tú necesitas lograr sacar la información, reunir esa información y dar un diagnóstico, primero de si está enfermo o no, y si esa enfermedad cuál es y cómo la debes enfocar. Entonces es importante porque te permite acceder a la información del paciente. Lo segundo es que también te va a permitir proponerle ciertas terapias al paciente. Entonces, si tú logras una relación médico-paciente que uno podría llamar adecuada, te permitirá que el paciente confíe en ti y lo que tú le propongas, porque finalmente la decisión debe ser del paciente, él la tomará como algo importante a tener en cuenta y lo aceptará. Y a largo plazo, si esa terapéutica llega a fallar, porque obviamente pues, la medicina no es perfecta y tiene muchas limitaciones, si la relación es adecuada y el paciente encuentra en ti que tú has tenido compromiso, aún si la falla terapéutica que tú ya la previste y se la comentaste al paciente, la probabilidad de que existiera, entonces el paciente entenderá que era una opción que ocurrió, pero no fue por negligencia, no fue por falta de compromiso, sino porque tú te comprometiste, pero simplemente fue la probabilidad que era pequeña de que ocurrió. Entonces es importante porque te permite diagnosticar, te permite tratar adecuadamente y te permite que el paciente comprenda su pronóstico y aún entienda que las cosas que pueden ser malas en el desarrollo de su enfermedad. Ok. ¿Qué destrezas o habilidades sociales y personales cree usted que debe desarrollar el profesional médico para brindar un buen diagnóstico? Sí, existen muchísimas, pero la primera es un autoconocimiento, porque uno también es un ser humano, entonces uno también tiene sesgos, tiene valores, tiene principios,
también tiene deficiencias cognitivas, también tiene virtudes cognitivas, entonces un conocimiento de sus limitaciones y de sus virtudes en todos los sentidos para saber que me va a enfrentar a otra persona, que me va a poner un reto y es lograr diagnosticarla y que ese reto pues yo debo buscar todas las estrategias para lograr a partir de mis capacidades y de mis limitaciones. Eso sería lo primero. Y respecto a los sociales, la capacidad comunicativa, lograr empatía, lograr empatía no solo con el paciente, sino con la familia, porque habrá muchos pacientes en los que uno no podrá contactarlos, los niños, los ancianos, las personas que tienen alteración del estado de conciencia. Entonces la empatía, las capacidades comunicativas y, y también como la capacidad de entender el sufrimiento del otro. Cuando uno entiende el sufrimiento del otro, puede entender a veces las negativas que tiene, los temores que tiene, y eso facilita mucho tanto el desenvolvimiento de uno como médico. Listo. ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrenta el profesional médico a la hora de proporcionar un diagnóstico? Bueno, una importante es la falta de conocimiento y las limitaciones que uno tiene, porque la medicina es muy amplia, hay muchas cosas a las que uno se enfrenta que uno puede que haya estudiado, pero no las ha practicado o inclusive no las ha logrado estudiar. Entonces una es la deficiencia de conocimiento que pues, se puede suplir bajo el compromiso de una formación continua. La segunda es el mismo paciente. Hay varios tipos de pacientes. Hay unos que pueden ser muy cerrados, otros que pueden ser muy demandantes, otros que pueden no tener confianza por más que uno intente mostrárselas. Entonces el mismo paciente puede ser uno de los grandes problemas en muchos casos. Y segundo, el contexto. Es diferente tratar a un paciente en una entidad pública, en una entidad privada. Es diferente inclusive en las ciudades, entonces a veces hay limitación de recursos, es uno muy importante. Y el segundo, a veces hay limitaciones administrativas y trabas que se le ponen al paciente, que también son importantes. Okay. ¿Qué tips o recomendaciones podría ofrecer a estudiantes de pregrado en medicina para mejorar este aspecto de la relación médico-paciente que pues tristemente se está viendo muy deteriorado actualmente? Yo creo que más que un tip es como la base fundamental de la relación del ejercicio médico y es el compromiso ético con el paciente. Si tú te comprometes con tu paciente, si tú entiendes que es alguien que te está pidiendo ayuda y que tú te comprometes a ayudarlo, no siempre para curarlo, no siempre pero por lo menos sí aliviarle por lo menos su sufrimiento, porque es un ser sufriente, el compromiso ético, de ahí yo creo que es la base, si tú tienes eso claro, es la base. Porque eso te va a hacer estudiar, eso te va a hacer presionar al hospital para que se hagan las cosas por el paciente, eso te va a mover digamos, tu acción, tu accionar, ayudarle. Entonces yo creo que esa es como la base de todo el compromiso ético con el paciente. Ok. Y para terminar, doctor Andrés, ¿podría mencionar brevemente alguna situación en la que usted haya tenido que brindar un diagnóstico tal vez no muy favorable y cómo fue su posición o su reacción para darlo, para enfrentar esta situación? Bueno, en una ocasión, digamos, yo creo que lo más difícil de dar o de transmitir obviamente es la muerte, ¿verdad? Ya obviamente no se le transmite al paciente porque el paciente ha fallecido, pero sí se le transmite a la familia y entendemos pues que no solo es el enfermo es el paciente, sino su familia y su sociedad. Entonces, yo donde hice mi año rural, que fue en un municipio minero de Boyacá, eh, un muchacho de 23 años, con toda una vida para adelante, ya casado, pues, formando su familia, tuvo un accidente en la mina, se intoxicó con monóxido de carbono y falleció. Obviamente la familia, cuando ingresó la familia al hospital, pues él estaba en un cuarto apartado, ya llegó muerto, obviamente, pero pues llegaron dos, otro tocó reanimarlo, se logró salvar, pero él pues ya estaba fallecido, obviamente quedó al lado y quedó pues, ellos no se habían dado cuenta que él había fallecido. Entonces, en ese contexto, la familia pues tenía muchas expectativas porque era un hombre joven, su mamá dependía de él, su esposa dependía de él. Eh, Todavía no tenía hijos, pero pues estaba en ese proyecto y digamos alrededor de él se había formado toda una cadena de la que él era una parte fundamental. Entonces al dar la noticia de la muerte, pues primero obviamente tocó preparar a la mamá, que era la que más se veía que estaba nerviosa, y a la esposa.
y pues decirles que, explicarles primero qué había pasado, digamos, después de explicar el contexto, que él era un minero, que pues por un accidente habían perforado una burbuja de monóxido de carbono y que se habían intoxicado ambos, que pues les expliqué más o menos lo que pasaba y al final ya les concluí que desafortunadamente, pese a que se hicieron algunas cosas que pues realmente no se hicieron, pero pues digamos ellos tienen la expectativa y en ese uno pues intenta decirles que la trajeron rápido, sus compañeros se hicieron cosas, pero finalmente no logró salvarse y que falleció. Entonces creo que digamos eso fue un impacto muy duro porque la mamá pues entró en una crisis nerviosa muy fuerte, lloró desconsolada, la esposa fue un poco más estoica y más reservada, pero se notaba obviamente que estaba muy mal, digamos que fue un choque duro y todavía no lo, obviamente después el transcurso se vio que le dio muy duro, pero digamos que fue darle la noticia, fue algo difícil, sin embargo, pues yo creo que ellos entendieron que había pasado, obviamente pues tienen que hacer su duelo y ahora lo estaban iniciando, pero digamos que creo que ese es el momento más duro de uno como médico de dar información, o pues las enfermedades que son terminales intratables. Listo. Doctor Andrés, muchas gracias por su tiempo. Bueno, Y de nada. gracias. Bueno.